Muy buenos días, otra vez estamos aquí en este humilde canal de YouTube que acaba de empezar, en el que, como os comentaba, pues nos va a permitir que podamos explicar con mayor detenimiento, con mayor precisión, con mayor contenido, las cosas que suceden aquí en Europa, los proyectos de la Comisión Europea, lo que ha sucedido en Europa, lo que está sucediendo y lo que previsiblemente va a suceder. Hoy me gustaría que dedicásemos unos minutos a explicar el famoso Pacto Verde, ese Pacto Verde que hemos criticado, que yo he criticado en muchísimas ocasiones, que recibe poderosísimas críticas por parte de muchos sectores económicos y políticos, pero que sin embargo ha sido el gran guía y es aún la gran guía ideológica, política de los burócratas en Bruselas, de los grandes grupos políticos en Bruselas y también, ¿por qué no hay que decirlo?, de muchísimos conglomerados empresariales que han apoyado este famoso Pacto Verde. Y lo hago a propósito de un debate que tuvimos ayer en el Parlamento Europeo con el comisario Séjourné, un comisario francés, jovencito, 30 años, de la pasada legislatura era miembro del Parlamento Europeo, del gobierno de Macron, de esa, vamos, de este partido, y que ahora mismo es comisario en competencia de industria, vicepresidente de la comisión, un poquito por debajo, digámoslo así, de Teresa Rivera, pero participando, colaborando con ella en todas las cuestiones relativas a la economía, a la industria y a la energía. Bien, el Pacto Verde es una comunicación, un proyecto que presenta Ursula von der Leyen ya en noviembre, diciembre de 2019, en la pasada legislatura, que evidentemente, como yo he señalado en muchísimas ocasiones, no formó parte del discurso político ni de la campaña electoral. De repente aparece Ursula von der Leyen con todo el apoyo de esos grandes grupos, Partido Popular Europeo, Grupo Socialista Europeo, los que aquí se denominan liberals, pero que en realidad serían los progresistas, los progres, en terminología política española, y con el apoyo también sustancial de la izquierda europea. Y los verdes, por supuesto, que en aquel momento eran un grupo político más fuerte que ahora y con un ímpetu, con un poder político aquí en Bruselas extraordinario. Bueno, ese Pacto Verde se desarrolla, se ejecuta, se diversifica en un innumerable conjunto de reglamentos, directivas, de normativa, de estrategias, de planes, de programas, de subvenciones, que se despliega a lo largo de muchísimos años. Ese Pacto Verde tiene una vocación de permanencia. El Pacto Verde es la ejecución sistemática de la llamada Agenda 2030, de la agenda de esos objetivos de desarrollo sostenible, esas denominadas 169 metas que Naciones Unidas en un determinado momento propone al mundo y que, pues en España, pues como sabéis, firmó por el gobierno del Partido Popular en el año 2015. Una agenda desastrosa a todos los niveles, porque es una agenda que busca, con carácter general, la depauperización del mundo. Es la tesis del decrecimiento, es la tesis malthusiana, hay demasiados seres humanos, tenemos pocos recursos naturales y por tanto no tenemos que explotar los recursos, y el ser humano es un peligro. Eso está, si tú lees la Agenda 2030 con cierto detenimiento, hay decenas de canales de YouTube que han explicado con más detenimiento la Agenda 2030. En mi libro Globalismo, sé que es un libro pesado de leer para quien no está acostumbrado a la lectura política, pues lo explico con mayor detenimiento. Ese es el Pacto Verde, la ejecución sistemática en el ámbito de la Unión Europea de la Agenda 2030. ¿Qué pretende el Pacto Verde? El Pacto Verde lo que pretendía y pretende es la transformación total de la economía europea, planificada y dirigida desde Bruselas. Por eso hemos dicho que es como un plan quinquenal, como aquellos famosos planes quinquenales de la economía soviética de Stalin, donde la propiedad privada, la propiedad empresarial, la libertad económica
y el mercado quedan absolutamente sujetos a las prescripciones, a la planificación y a la programación desde la Comisión Europea. Una Agenda 2030 que fundamentalmente, y un Pacto Verde que fundamentalmente tiene una línea que es la llamada transición energética, la transformación de todo el modelo económico de Europa hacia una descarbonización, es decir, ellos entienden desde cuestiones puramente ideológicas, sin ninguna base científica en muchas cuestiones, que hay que acabar con toda la energía que tiene su origen en combustibles fósiles, empezando por el carbón y siguiendo por el petróleo y por el gas. Esto tenía una brutal contradicción, y es la dependencia de la economía europea, fundamentalmente por decisión de la CDU, es decir, el Partido Popular en Alemania, Angela Merkel, que había entregado su autonomía energética, su soberanía energética al poder de Rusia y del gas ruso. En ese momento Rusia estaba soltando gas muy barato, y eso permitía que desde el punto de vista económico era mucho más rentable comprar gas ruso y empezar a desmantelar, por una parte, el plan de energía nuclear y por otra parte las centrales térmicas. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Por una parte, una dependencia energética de Europa, de terceras potencias, y por otra, ese pacto verde en orden a la electrificación de toda la economía. Por motivos puramente ideológicos, por eso que se ha venido a denominar el cambio climático, y al que algún día, con toda seguridad, le dedicaremos también unos minutos en este podcast o en este canal, donde la idea de cambio climático se convierte en una especie de dogma político, no científico, de dogma político, y a partir de ahí todo tiene que ir dirigido a la consecución de los objetivos climáticos. Y esto es lo que plantea el Pacto Verde. Eso supone que en ese primer momento, estamos en el año 2020, 15 de enero de 2020, es el día que el Parlamento Europeo vota a favor del Pacto Verde, en una votación, no voy a decir extraña, porque lo cierto es que el Partido Popular Europeo y los socialistas europeos forman parte de esa gran coalición con los verdes y los progres. Pero es una votación en la que efectivamente hay un giro de muchas delegaciones, votan a favor de esta resolución, en la que hay una criminalización, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería o de la pesca, del transporte, de todos los sectores que enriquecen la economía europea, a los cuales se les criminaliza por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este es el planteamiento, y a partir de ahí esto se va a desarrollar, repito, como he dicho al principio, pues en el ámbito del sector primario, con una nueva política agrícola común, una nueva política pesquera común, en la que los objetivos climáticos son lo importante. Lo importante ya no es la rentabilidad de las explotaciones agrícolas o ganaderas europeas, lo importante ya no es que nuestro sector pesquero siga siendo preponderante en el mundo, que tengamos una rentabilidad para las explotaciones, que nuestros agricultores, ganaderos, pescadores se ganen muy bien la vida y ganen dinero, tengan explotaciones rentables y productivas, sino que lo importante es que la agricultura, la ganadería y la pesca son vistas como enemigos del planeta, y por tanto lo que hay que hacer es transformar toda la producción agrícola, ganadera y pesquera para la consecución de sus objetivos climáticos, incluso, si es preciso, poniendo fin a determinadas explotaciones, a determinados modos productivos, incluso aunque fueran modos tradicionales. Y eso se desarrolla a través de las denominadas, son todos nombres que parecen aparentemente muy bonitos: la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia sobre la biodiversidad, y a su vez esas estrategias, grandes estrategias que aquí piensan los burócratas, pues se desarrolla a través de infinito de reglamentos y directivas, o nuevos o que modifican los vigentes. Entre ellos, por ejemplo, ese famoso reglamento de restauración de la naturaleza, que muchos denominan ley de restauración de la naturaleza, aunque ya os digo, y un día también dedicaremos en este canal de YouTube, y por eso estáis obligados a recordármelo, un
pequeño vídeo explicando qué normas se salen de aquí, del Parlamento Europeo y del Consejo, de las instituciones de la Unión Europea. La Unión Europea no aprueba leyes, aprueba reglamentos, directivas, que son las dos grandes normas jurídicas. Pero quieren hablar de ley para hacernos creer que la Unión Europea es un Estado y que hay un Parlamento democrático que aprueba leyes, lo cual no es cierto. También se desarrollaría ese Pacto Verde a través de la normativa sobre agua, un cambio en la Directiva Marco del Agua, en la gestión del agua, en la sostenibilidad del agua, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la otra gran rama de ese Pacto Verde son todos los cambios que hay que desarrollar en el ámbito industrial, porque también la industria tiene que electrificarse, la industria tiene que descarbonificarse, la industria tiene que dejar de depender del carbón, del gas y del petróleo, según esa visión profética, absolutamente utópica de los burócratas de Bruselas, influidos, como hemos visto, sustancialmente por los denominados lobbies ambientalistas. Y detrás de esos lobbies ambientalistas hemos tenido o terceros estados, como Qatar, Marruecos o China, o hemos tenido grandes conglomerados económicos internacionales que promueven esa denominada electrificación, porque supone, evidentemente, brutales inversiones financiadas con nuestro dinero, financiadas con el dinero público, que el dinero público no es más que el dinero de nuestros bolsillos privado, que en un determinado momento pasa a ser público como consecuencia de los impuestos, de las cotizaciones sociales, de las tasas, de las contribuciones, en fin, de todo ese régimen impositivo que supuestamente debería ir dirigido a satisfacer el interés común. Bueno, pues también en el ámbito de la industria. En el ámbito de la industria se desarrolla en el Pacto Verde, porque ya había nacido, pero se desarrolla hasta su máxima expresión el llamado régimen de los derechos de emisión de CO2, en virtud del cual, y de forma muy sencilla, las empresas en determinados sectores tienen que pagar un impuesto encubierto por el CO2 que emiten a la atmósfera en su producción. Por supuesto, esto supone, por un lado, un encarecimiento del proceso productivo y, por tanto, del producto que se tiene que consumir. En ocasiones, incluso eso va a determinar el cierre de la empresa si no puede hacer frente a ello, o, lo más importante, la deslocalización. Es decir, que esas empresas que en Europa tienen que pagar determinados derechos por hacer su actividad, llaman derechos de emisión, pero son impuestos, en el sentido no técnico, pero sí en el sentido político, pues deciden irse a un tercer país donde eso no lo pagan. Y eso era consciente decisión, o por lo menos tenían conocimiento, porque muchos advirtieron de que ese Pacto Verde iba a producir una huida de empresas a terceros estados, una huida acelerada, porque ya desde hace décadas muchísimas empresas estaban deslocalizando su producción a terceros países, ya sean países asiáticos, ya sean países africanos, donde otro tipo de costes también son menores, desde los costes laborales, los costes fiscales, los costes ambientales, la normativa de protección de datos de carácter, en fin, toda esa brutal regulación que surge de los parlamentos nacionales y de las instituciones de la Unión Europea. Con esos derechos de emisión de CO2 se ha generado un mercado especulativo, porque esos derechos de CO2 se compran y se venden por las empresas en el mercado, incluso a futuro. Bueno, en fin, lo que se hace es ampliar los sectores a los cuales se aplicará el transporte de aviación, el transporte marítimo, el transporte por carretera. Eso es el Pacto Verde. El Pacto Verde también se desarrolla a través de esa directiva que supuso la prohibición de, con fecha 1 de enero de 2035 al año 2035, de la venta de vehículos con motor de combustión, diésel o gasolina en espacio europeo. ¿Qué sucede? Año 2022, Ucrania es invadida, o parte del territorio de Ucrania es invadido, se produce la invasión por parte de Rusia y automáticamente nos encontramos con que esa dependencia energética, sobre todo de la economía alemana, porque habían iniciado el proceso, repito, de desmantelamiento de la energía nuclear, como en España lo empezó el Partido Popular y lo ejecutó sistemáticamente el Partido Socialista, o en Bélgica, o incluso en Francia, se había iniciado por esa locura de considerar
que las únicas energías buenas son las energías denominadas renovables, fundamentalmente la eólica y la solar. Y en esa situación el Pacto Verde empieza a quebrar, porque nos vemos obligados, la Unión Europea se ve obligada a acelerar el proceso de electrificación, dado que ese proceso de electrificación se iba a hacer financiado por un gas barato. Ese gas barato se corta porque empezamos a imponer sanciones a Rusia. A pesar de que terceros estados se han utilizado, y España es el ejemplo más evidente, que ha incrementado sus compras de gas ruso a través de canales internacionales para que el gas ruso llegue a nuestro territorio. Y la economía europea en franco retroceso, la economía europea en proceso de destrucción, sobre todo la industria. Hay que recordar que en el año 2000 el Producto Interior Bruto, es decir, ¿no?, el total de la producción de los estados de la Unión Europea, era prácticamente el mismo que los Estados Unidos. Ahora mismo, Estados Unidos es prácticamente el doble del Producto Interior Bruto. Ha seguido creciendo y nosotros estamos estancados desde hace años, desde el año 2000. ¿Por qué? Fundamentalmente porque desde la Unión Europea, desde Bruselas, se ha producido una hiperregulación que está ahogando la vitalidad de las empresas y de las familias. Está ahogando la riqueza, el talento, el emprendimiento, la capacidad productiva. Han querido convertir a Europa en una mera máquina de consumidores, olvidándose que una sociedad sana tiene que haber un equilibrio entre un consumo bueno y barato y, por supuesto, una capacidad productiva, porque es verdad que todos los productores son consumidores, pero también es bueno que todos los consumidores sean productores, en el sentido de que tengan empleos estables, tengan salarios dignos, puedan desarrollar su actividad. El Pacto Verde afecta a toda la economía. Cuando digo a toda la economía, digo también, por ejemplo, al sector de la construcción. La vivienda es un gravísimo problema ahora mismo en España y en toda Europa, pero fundamentalmente en España, por un hecho claro, y es que se decidió, directa o indirectamente, me da igual, que ya no se van a construir viviendas. Desde hace décadas no se construye vivienda. No se construye vivienda pública, pero tampoco se construye prácticamente vivienda privada, porque, como he explicado en muchas ocasiones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen secuestrado el suelo. El suelo se ha convertido en una forma de riqueza para los propios ayuntamientos y comunidades autónomas. Y ya no solo me estoy refiriendo a la corrupción urbanística que ha enriquecido a unos pocos, sino fundamentalmente un modo de financiación de la actividad de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Hemos dejado de construir vivienda y, sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes, legales o ilegales, ha producido una presión sobre el sector inmobiliario que ha determinado el incremento brutal de los precios. Eso unido a una legislación que protege al ocupa y no protege al propietario, de excesivos impuestos, etc. Pues también ahí afecta al Pacto Verde, porque también el Pacto Verde incluye la modificación de las directivas de eficiencia energética de los edificios, directivas de habitabilidad, directivas que afectan a la calidad de los materiales, etcétera, etcétera, que incrementan sustancialmente el precio de construcción y, por tanto, el precio de venta o de alquiler de la vivienda. Esto es un absoluto desastre. Y entonces ya nos vamos a estas últimas elecciones al Parlamento Europeo, en la que los partidos que hemos sido críticos, muy críticos con el Pacto Verde, tenemos un crecimiento sustancial. Por un lado, Patriotas por Europa se convierte en el tercer grupo de la Cámara, donde está Vox, pero también el grupo de los reformistas, donde está Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia, ha sido crítico con el Pacto Verde, quizá no tan crítico o tan demoledor como los partidos patriotas, pero ha sido crítico con el Pacto Verde, crítico con la huida de la energía nuclear, crítico con el modelo energético, también soberanistas. El Parlamento Europeo ha cambiado. Y también el Consejo, también los gobiernos de los Estados miembros. Pero no han cambiado los burócratas, no ha cambiado Ursula von der Leyen. Y por eso nosotros dijimos que había que votar en contra, y votamos en contra. Porque al final
La maquinaria burocrática que es la Comisión Europea es una maquinaria de poder brutal, que en lugar de estar al servicio de los europeos, al servicio de los Estados miembros, tiene su propia y particular agenda. ¿Qué están haciendo ahora en la Comisión Europea con el Pacto Verde? ¿Han pedido perdón? No. Han hecho un análisis serio, objetivo, cuantitativo de cuáles son los perjuicios que se están produciendo a los sectores productivos europeos para rectificar, volver atrás en aquellas decisiones que han tomado. No. ¿Qué están haciendo? Están haciendo la gran estrategia del engaño y de la mascarada gigantesca, que es decir, y es lo que ayer hablamos en el Parlamento Europeo, que no se puede renunciar al Pacto Verde, no se puede renunciar a los objetivos climáticos del Acuerdo de París, a la Agenda 2030, a las ambiciones de la Unión Europea, pero tenemos que hacer eso compatible con la competitividad de nuestras empresas. Pero no se puede cuadrar el círculo, porque la competitividad de las empresas se acaba en el momento en que tenemos un gran apagón en España, cuando se pierde, como ya se ha calculado, el 0,1% del PIB en un solo día, ni siquiera un día completo. Estamos hablando de 1.600 millones, 1.600 millones de euros perdidos con el gran apagón. 1.600 millones. Estamos hablando de cantidades brutales que se han perdido por las empresas y por los trabajadores de Europa, como consecuencia de que hemos acudido, por ejemplo, a un sistema eléctrico que, como explicábamos en el último vídeo de este canal, por supuesto está descompensado, no está equilibrado, no garantiza la seguridad del sistema y no garantiza, por tanto, el suministro de la energía. Y si no tenemos energía, no hay economía. Lo vimos claramente en el apagón. Si no hay energía, no hay producción, no hay consumo, no hay vida, en realidad, en nuestras sociedades. Quieren hacer compatible eso. ¿Cómo hacen compatible? Pues están haciendo una gran trampa. Fundamentalmente cambiando el discurso, con retórica, simplificación, flexibilización, pero en realidad lo único que al parecer pretenden es simplificar algunos de los trámites de las empresas, pero no rebajar las cargas y las obligaciones que el Pacto Verde les ha impuesto. Y por otro lado, otra estrategia, esta sí que absolutamente fraudulenta, que es la posposición. Es decir, que determinadas obligaciones o cargas que no se derogan, que no se eliminan, y dice, bueno, esto lo aplicaremos 3 años más tarde de lo que habíamos previsto, 4 años más tarde de lo que habíamos previsto. Eso sucedió la pasada semana en el Parlamento Europeo, cuando respecto de la directiva de la prohibición del automóvil se dice que las sanciones que se van a imponer a las empresas, a la industria automovilística, por no cumplir los objetivos del vehículo eléctrico, pues se van a posponer, o que determinados requisitos de emisión de CO2 en la industria del automóvil se van a posponer. Pero no se les dice a las empresas, esas obligaciones son demenciales, esas obligaciones están produciendo ERES en toda Europa, cierre de fábricas, riesgo para miles de empleos en España, en Francia, en Italia o en Alemania. No se está diciendo eso. Y es una trampa. Por eso nosotros pusimos aquella famosa enmienda 19, en la que directamente lo que proponíamos es que el Parlamento Europeo dijese no, ya está, se acabó, queremos proteger nuestra industria del automóvil. Teníamos la mejor industria del automóvil, era la industria del automóvil que competía y ganaba a la industria del automóvil americana o a la industria del automóvil china. Y sin embargo hemos decidido empezar a competir con un vehículo chino o con un vehículo eléctrico americano que nos llevan muchísima ventaja y que por tanto van a devorar nuestros mercados. Pues esto es lo que están haciendo. Y en ese ahora ya no le llaman Pacto Verde, o mejor dicho, siguen llamándole Pacto Verde, pero no hacen propaganda del Pacto Verde porque es un concepto ya sucio, es un concepto que políticamente no les aporta nada, y hablan de nuevas ideas, y es el Plan Industrial Limpio. Plan Industrial Limpio que supone fundamentalmente mantener todos los objetivos e intentar, repito, hacerlo competitivo. ¿Y cómo van a hacer competitivo a una empresa que ha perdido a su vez productividad y por tanto rentabilidad? Pues de una forma muy sencilla, con dinerito y con subvenciones. ¿Qué es lo que se plantea fundamentalmente? Subvencionar a saco el proceso de electrificación de las famosas
renovables, subvencionar a todos aquellos sectores que se ven afectados como consecuencia de las normas del Pacto Verde. Por tanto, es el colapso de nuestra economía, es el fracaso de nuestra economía. Lo estamos viendo, por ejemplo, con ahora la industria del acero, la industria del aluminio, la famosa siderurgia, las industrias pesadas que se decía cuando yo era joven, ¿no? Las industrias que son electrointensivas, es decir, que necesitan una potencia energética brutal para sus procesos productivos. El Pacto Verde las ha expulsado. El caso más brutal ahora mismo es ArcelorMittal, una empresa que al parecer ha anunciado ya en Francia que cierra 20 plantas que tiene en Francia, también en España, y que se lo lleva todo a India. Porque ya es una empresa india, en realidad. Y entonces, ¿ahora cómo quieren que ArcelorMittal se quede? Pues imaginaos cómo piensa el planificador. Ayer hablaban de dos cosas. Una, negociar con ellos para que se queden subvencionándoles, claro, evidentemente. Y la otra, incluso establecer tasas a la exportación, es decir, controles. Controles para ese mercado internacional que ellos dicen que está en riesgo como consecuencia de los aranceles de Donald Trump. Absolutamente demencial. Ayer oímos al Partido Popular Europeo en boca de dos diputados, uno alemán de la CDU y otro español del Partido Popular, que son las dos grandes delegaciones nacionales del Partido Popular Europeo, en la misma línea. Por una parte, un ataque a Trump. Trump ha decidido salirse del Acuerdo de París. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Acuerdo de París, que es el acuerdo que fija esos objetivos climáticos que se ejecutan en Europa a través del Pacto Verde. Los objetivos no se pueden cambiar, pero tenemos que simplificar los procesos. Pero mire usted, si los objetivos no se cambian y los objetivos de electrificación y descarbonización son los que están poniendo en riesgo nuestro sector de la industria del automóvil, por supuesto el sector eléctrico, por supuesto el sector nuclear, por mucho que usted simplifique los procesos y agilice, flexibilice la tramitación de las licencias, esto se va al garete. Y la prueba más evidente es que no se trata de las opiniones de Jorge Buxadé, es que el año pasado tenemos los datos de que casi 5 empresas industriales se cerraron cada día en España. En total, tengo aquí el dato, 1.719 empresas del sector industrial se cerraron el año pasado en España. Solo en España. Multipliquen ustedes los datos por Alemania, Francia o Italia. Son empresas o naciones, por desgracia, más poderosas económicamente que España. La economía alemana está absolutamente en el colapso total. Y solo se mantiene a base de subvenciones que se pagan con los impuestos de las clases medias y de las clases trabajadoras. Ese modelo de planificación socialdemócrata en el que están socialistas, verdes y populares nos lleva al colapso económico. Otro dato que tuvimos ayer, y que es realmente sorprendente, yo lo desconocía, pero el propio comisario reconoció, fíjense cómo piensan los burócratas. Dicen, todas las normas que hemos aplicado para la llamada economía circular, que es la forma habitual, es el concepto WOC de lo que toda la vida hemos hablado como gestión de residuos. Todas las normas que se han aprobado en los últimos 10 años han producido una mejora de un 1% respecto de los objetivos. Solución, intensificar el proceso, simplificar los procesos administrativos, pero los objetivos no se cambian, tenemos que ser más duros, tenemos que ser más exigentes. Reconoce el comisario que eso va a producir un incremento de los precios, porque el producto reciclado en muchísimas ocasiones, como consecuencia del propio proceso de reciclaje, que genera mucho consumo de energía y que además tenemos que hacerlo con una energía que no es la nuclear, que no es las térmicas, en fin, todo ese círculo vicioso, hay que intensificar. Todo lo que ha hecho no nos ha producido ningún efecto, y en lugar de rectificar, de pedir perdón, más planificación y más programación. En fin, que el Pacto Verde nos ha llevado al colapso de determinados sectores, a situaciones críticas en muchos sectores, que a pesar de toda la propaganda de los diversos gobiernos de los Estados miembros, la potencia industrial de Europa cae, cierran empresas,
se manda gente al paro, la situación es muy grave y sin embargo aquí en el Parlamento Europeo, en las instituciones de Bruselas, no hay un cambio real, un cambio radical de política energética y de política industrial. ¿Por qué? En primer lugar, porque esto lo siguen haciendo burócratas que viven absolutamente desconectados de la realidad, y en segundo lugar, porque los prejuicios, las obsesiones ideológicas y climáticas están superando a la realidad. Y tenemos que centrarnos en la realidad, en la verdad científica, en la producción, en la productividad y en la rentabilidad. Eso es lo que ha hecho grande a Europa. Y por tanto, eso es lo que tenemos que recuperar. Un mercado libre, un mercado justo, un mercado abierto, pero un mercado donde se respete la propiedad privada, la iniciativa empresarial, la libertad de las empresas dentro de la satisfacción del bien común. Y el bien común no está en que nuestras empresas tengan que irse a terceros países, porque aquí se arruinan sus proyectos empresariales como consecuencia de la persecución de las normas que salen de la Unión Europea. Espero haberos podido explicar y que tengáis ahora un conocimiento más amplio de ese Pacto Verde, más allá de los vídeos de un minuto y medio, donde golpeamos y señalamos a los responsables. Lo iremos explicando. Es necesario incrementar nuestra producción, es necesario incrementar la capacidad energética, la política energética y, por supuesto, es necesario, por encima de todo, incrementar la libertad basada en el sentido común. Un abrazo a todos y espero que os haya gustado. Es otro tipo de comunicación más larga, pues para que podáis escuchar con toda tranquilidad. Seguimos en la causa para que nos oigan y sobre todo para que podamos entender la realidad de un mundo que se ha complicado muchísimo, porque lo han complicado aquellos que durante los últimos años han ido tomando decisiones sin pedirnos la opinión respecto de lo que de verdad importa. Un abrazo a todos. Ya sabéis, pues hay que darle me gusta, hay que suscribirse, hay que difundirlo. Un abrazo desde Bruselas, pronto en España otra vez.